bienvenidas y bienvenidos sean todos ustedes a su programa Diálogos Tu Congreso. Por supuesto, les saluda Fernanda Cabrera y les agradecemos a nombre de todo el equipo que esta tarde de viernes se encuentre con nosotros porque vamos a platicar sobre los temas que se han venido abordando en el Congreso local. La verdad es que hay muchos asuntos y bueno, hay que recordar que recientemente en un ejercicio, por supuesto, de participación de las y los guerrerenses se realizaron lo que fue el Parlamento Estudiantil y el Parlamento Infantil. Esto fue a finalizar el mes de julio, donde estos dos ejercicios, donde estudiantes, por ejemplo, en el caso del Parlamento Infantil, estudiantes de nivel primaria tuvieron la oportunidad de expresarse en tribuna y también en el caso del Parlamento Estudiantil, estudiantes de nivel secundaria. Así que bueno, el Congreso del Estado de Guerrero se llenó de color, se llenó de alegría, pero también se escucharon las propuestas de quienes participaron como parlamentaristas en estos dos parlamentos, por supuesto también sus problemas que los aquejan y por supuesto sus propuestas de soluciones. Y en el caso del Parlamento Infantil, el 10º Parlamento Infantil, la diputada Leticia Mozo Hernández, presidenta de la mesa directiva, por supuesto, agradeció a las y los parlamentaristas y les conminó a expresarse libremente desde la tribuna del Poder Legislativo. Vamos a verlo. En mi calidad de presidenta de la mesa directiva y a nombre de las y los diputados integrantes de la 63ª legislatura de este honorable Congreso del Estado de Guerrero y de las instituciones convocantes, la Secretaría de Educación Guerrero, la Comisión de los Derechos del Estado de Guerrero, el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana y el Tribunal Electoral del Estado, damos la más cordial bienvenida al recinto que alberga a esta soberanía, sede del Poder Legislativo del Estado. Su presencia hoy es un motivo de alegría y satisfacción, porque son ustedes, las niñas, los niños, lo que mejor tiene nuestro Estado, porque son ustedes el relevo generacional de quienes integran las próximas legislaturas de este Estado. Este ejercicio pedagógico y didáctico que es en sí mismo el Parlamento Infantil les permitirá conocer de primera mano la dinámica legislativa para la construcción de acuerdos, una dinámica que nace de la diversidad, pluralidad ideológica y a partir de esta legislatura la igualdad numérica entre hombres y mujeres. Hoy, este Congreso está representado por niñas y niños que provienen de escuelas que se ubican en cada una de las regiones que conforman nuestro Estado de Guerrero, que enfrentan problemáticas diversas en su entorno, pero que al igual que nosotros tienen en su cabeza y en su corazón las posibles soluciones para hacer de quienes vivimos un mejor lugar para ustedes y sus familias. El día de hoy, cada uno de ustedes tendrá la oportunidad de expresar libremente desde esta máxima tribuna sus opiniones y propuestas a los problemas que enfrentan en sus escuelas, en sus familias y en sus comunidades. Y en su oportunidad, justo en este 10º Parlamento Infantil, también participó la diputada Citlali Calixto, quien manifestó que bueno expresarse y la libertad de decir lo que se considere es un derecho fundamental y dijo que justo este tipo de ejercicios, este Parlamento, pues es un recordatorio que expresarse no solamente es cosa de adultos, sino también de las niñas y los niños. Vamos a ver parte de lo que señaló. Que en esta soberanía creemos firmemente en el poder transformador de la participación de las niñas y niños en todos los aspectos de la vida. Reconocemos como prioritario su derecho fundamental a ser escuchados, a expresar sus opiniones y a ser tomados en cuenta en las decisiones que afecten su presente y futuro. ¿Qué les interesa a nuestros niños y a nuestras niñas guerrerenses? ¿Qué les preocupa? ¿Qué les ocupa? Aquí en este Congreso del Estado de Guerrero nos ocupamos y preocupamos por escucharles. Somos partidarios de que participar también es cosa de ustedes, es cosa de niños y es cosa de niñas, porque cuando ustedes participan, contribuyen con ese sentir, con esa perspectiva única, con creatividad y soluciones innovadoras a los desafíos que enfrentamos como sociedad.
contarles que esta es la 63ª legislatura y que desde esta 63ª legislatura asumimos el compromiso de defender sus derechos fundamentales al margen de los mecanismos jurídicos locales e internacionales para dar cumplimiento a las tareas adquiridas a través de la Convención sobre los Derechos del Niño, mismas que en su artículo 12 establece el derecho a expresar libremente su opinión sobre las situaciones que les importan y que les atañen. Aprovechen esta tribuna para expresar lo que ven, lo que sienten, para dar voz a esas preocupaciones colectivas y hacer eco en la justicia con dignidad. De nuestra parte, habremos de escucharles con atención para asumir como propias sus iniciativas e incluirlas en nuestras agendas, priorizando el interés superior de cada uno de ustedes. Y bueno, esto fue parte de lo que dijo la diputada Citlali Calixto, presidenta de la Junta de Coordinación Política, pero también intervino quien representa el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, la consejera presidenta Luz Fabiola Matildes Gama, quien justo dijo que desde hace más de 15 años las instituciones se ponen de acuerdo para poder realizar con éxito este Parlamento infantil. Las instituciones que estamos colaborando el día de hoy en el Congreso hemos contribuido con la promoción de la educación cívica y la cultura democrática de la niñez guerrerense durante más de 15 años. Hemos organizado estos parlamentos infantiles que el día de hoy, este 16º Parlamento Infantil, tenemos la presencia de 23 niñas y 23 niños que representan a las 8 regiones del Estado. El día de ayer al IEPC le tocó la responsabilidad de elegir a la mesa directiva de niñas y niños parlamentaristas que van a conducir las actividades de la instalación del Parlamento. En el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana contamos con diversas actividades, con talleres para fomentar los valores cívicos tan necesarios en la actualidad, con los principios democráticos que deben de implementar ya nuestra niñez, porque en menos tiempo de lo pensado, estas niñas y niños van a tener 18 años y van a ir a votar, y van a elegir, y van a decidir, y después van a ser nuestras diputadas y nuestros diputados, van a ser presidentas y presidentes de sus municipios, regidoras y regidores. Entonces, desde el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana queremos contribuir para que esos valores de la niñez los implementen en sus instituciones educativas. Con mucho gusto podemos participar con estas escuelas del Estado de Guerrero en las regiones. Invítenos y con mucho gusto vamos a sus escuelas. Mucho éxito, parlamentaristas 2024. Y bueno, ya les comentaba que también se realizó el Parlamento Estudiantil, el 16º Parlamento Estudiantil. Este es justo para alumnas y alumnos de educación secundaria. Y bueno, ahí la diputada Jennifer García Lucena, vicepresidenta de la mesa directiva en el Congreso local, pues bueno, intervino y señaló que le da gusto que cada vez las y los jóvenes guerrerenses pues participen más en estos temas de la política. Vamos a ver parte de lo que dijo. Es un día de celebración, pues recibimos a nuestras futuras generaciones. Me congratula saludarlos a cada uno de ustedes, así como a los padres de familia que bien están presentes en este trabajo. Me da gusto el saber que los jóvenes estudiantiles cada vez tienen una participación más activa en la política. A la par, trabajan para construir un futuro más justo y equitativo en México. Pero no solo ello, sino que además tienen interés en conocer los temas del medio ambiente, economía, trabajo, legalidad, etcétera. Hoy ustedes tienen la oportunidad de representar y ser la voz de los miles de estudiantes de nuestro estado. Utilicen esta tribuna como un instrumento para transmitir sus reflexiones, ideas, inquietudes, preocupaciones, propuestas y deseos. Hagan que su voz se escuche en todos los rincones de nuestro hermoso estado de Guerrero.
Al subirse a esta tribuna, tengan claro que ustedes son los protagonistas, pues a partir de todo lo que hoy nos expongan, nosotros como diputados tendremos la oportunidad de retomar las ideas para realizar las adecuaciones al marco jurídico estatal, que tengan como consecuencia mejorar las condiciones de vida de cada uno de los ciudadanos. Solo me resta decirles que la esperanza está en los sueños, en la imaginación y en el coraje de quienes se atreven a hacerlos realidad. Los invito a que continúen preparándose constantemente, que estudien, se refuercen y sobre todo luchen por lo que quieran en la vida. El diputado Macedonio Mendoza Basurto, presidente de la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología del Congreso del Estado de Guerrero, les dijo justo a quienes integraron este Parlamento Estudiantil, los adolescentes y la cultura de la legalidad, que para el Congreso del Estado de Guerrero pues es muy importante escuchar sus voces. Vamos a ver parte de lo que señaló. Pues bienvenidos a este lugar, un saludo para también a los maestros, las maestras, que sin duda estuvieron muy atentos y pues haciendo el mayor esfuerzo para pues darles lo mejor a ustedes y poder pasar todas las etapas previas y llegar en esta representación, en este día, donde pues van a exponer su punto de vista, van a exponer los temas que posiblemente discutieron en sus escuelas, la visión que tienen los niños, las niñas, los jóvenes sobre los temas actuales de nuestro estado de Guerrero, y qué bueno que se dé esta oportunidad de que ustedes conozcan estos espacios, de que ustedes participen. Es importante la visión de todos ustedes en este proceso de construcción de nuestro país, de construcción de nuestro estado, de nuestra participación en los distintos espacios de los municipios en los que cada uno de nosotros residimos. Quiero decirles que pues hay que estudiar mucho, hay que participar mucho. Quiero compartir con ustedes de que el estado de Guerrero pues ha tenido grandes personajes, ¿no? Y así como cada uno de nosotros que venimos de distintas regiones, también han ido construyendo este espacio que tenemos en el estado de Guerrero. Quiero, como se los expresé hace rato, nosotros lo que más aspiramos es que tengamos buenos ciudadanos, buenas ciudadanas, que tengamos buenos profesionistas, que nos sigan ayudando a discutir los problemas sociales, a darle soluciones a nuestros problemas sociales, y que nuestro estado de Guerrero sea un estado pues próspero, un estado de desarrollo. Eso es lo que buscamos. Y bueno, vamos a ir a un corte y en unos momentos más, justo después del corte, le estaremos presentando a usted la entrevista que tuvimos hace algunos días ya con el doctor Boris Friedman Mintz, y en donde hablamos sobre la importancia de impulsar la lengua de señas mexicanas y por supuesto a los retos que se enfrentan las personas sordas. Así que vamos a un corte y regresamos con esta entrevista. Los personajes que día a día dedican su labor en beneficio de la sociedad tienen su espacio. Las ideas y puntos de vista para mejorar nuestro entorno convergen en Matices, con Irvin Ávila. Descubre una nueva forma de ver la realidad. Jueves, 7:30 de la noche. Radio y Televisión de Guerrero. La señal de televisión de RTG está de vuelta en Easy. Búscanos en Acapulco en el canal 4 y 704, en Chilpancingo canal 35 y 735. Easy Radio y Televisión de Guerrero, potencializando la televisión pública de nuestro estado. Esto es RTG, Radio y Televisión de Guerrero.
porque nos lleva a conocer más de nuestro estado. Gracias por continuar con nosotros en Diálogos Tu Congreso. Y bueno, ya les había anunciado que está con nosotros el doctor Boris Friedman Mintz. Él es doctor en lingüística por la Universidad de Gallaudet. Muchísimas gracias por estar con nosotros, doctor. Gracias a ustedes por invitarme. Bueno, pues vamos a hablar de este tema que tiene que ver con la lengua de señas mexicana. Recientemente se conmemoró este día. Pues hablar un poquito al respecto, doctor. Bueno, lo que yo quisiera rescatar es que, en general, hablar de las lenguas y de la inclusión o del uso de las lenguas no es hablar de un ente abstracto. Estamos hablando de personas que tienen una identidad y que practican esa lengua. Entonces, cuando se habla de el reconocimiento de la lengua de señas mexicana, que se acaba de conmemorar, que fue reconocida legalmente en 2005, estamos hablando de reconocer, aceptar que entre nosotros hay un grupo y que la identidad de las personas en ese grupo está estrictamente asociada a la lengua de señas mexicana. Ellos viven, piensan, conversan, conviven en esa lengua. Así es un tema importante porque de pronto pudiera parecer que la comunicación es común, pero nos damos cuenta que de pronto hay personas que se comunican de manera diferente, en este caso las personas sordas, no solamente en México, en Guerrero, sino en todo el mundo. ¿Cuál es la situación pues actual del uso de la lengua de señas mexicanas en las escuelas, en las secundarias, en todos los niveles educativos? Bueno, si me permites, nosotros dos estamos hablando en español. Así es. Al hablar en español, si tú me preguntas cuál es la situación del español para nosotros al estar conversando, pues nadie cuestiona nada. Se da por sentado que hay comunicación y estamos usando el mismo idioma. Eso no es distinto para los sordos. Ellos tienen una lengua que es visual, pero es con la que conviven. La situación en las escuelas en la actualidad refleja lo que ocurre en el resto de la sociedad. Las lenguas minoritarias no se aceptan en los espacios públicos. Y las personas que tienen una identidad que para ellos es indisociable porque es su lengua materna o su primera lengua, una que no es el español en el caso de México, pues se ven en apuros. Y esa es la situación que ocurre en las escuelas. En las escuelas los profesores en su mayoría esperan que los niños hablen la misma lengua que ellos. Y cuando llegan niños que no hablan la misma lengua que ellos, pues se dan una serie de circunstancias, desde que se sienten retados hasta que se sienten inseguros los mismos profesores o los compañeros que no comparten la lengua con quien ingresa a la escuela y habla esa lengua. No, y de pronto también esta parte de la discriminación, ¿no, doctor? Eso es exactamente lo que estoy queriendo describir. No es discriminación estrictamente a los sordos porque no tengan oído. Es discriminación a los sordos porque tienen una identidad lingüística distinta. Sí, romper esta barrera, digamos, de comunicación sigue siendo un reto a pesar de que haya algunos avances. Las barreras de comunicación se rompen cuando las personas están dispuestas a respetar y tratar de acercarse a la identidad de la otra. En este caso, la lengua es mexicana. ¿Por qué hablar digamos, doctor, de una lengua y no un lenguaje como se venía manejando anteriormente? Es decir, hay un cambio ya en esta denominación, por decirlo así. ¿Por qué antes le decíamos que era un lenguaje de señas mexicanas, ahora es una lengua? El uso del lenguaje el término lenguaje se ha utilizado de manera discriminatoria. Es como hablar de las lenguas indígenas como si fueran dialectos. Entonces se habla de la lengua de señas mexicana como si fuera un lenguaje de mímica. De ahí viene, o el lenguaje manual, en algún momento se le llamó. No, es como querer distanciarlo como algo inferior al lenguaje oral, que en realidad el lenguaje oral es eso, también es un lenguaje. El término lenguaje es más genérico. Podemos tener lenguaje pictórico, que no es ninguna lengua,
podemos tener lenguaje matemático, ¿no? Formal. Así es. Las lenguas humanas naturales son las lenguas orales y de señas, que son las que permiten la comunicación y la socialización cara a cara entre las personas. Entonces, el uso del lenguaje viene ese término viene del mismo lugar que el uso de dialecto para las lenguas indígenas en un sentido peyorativo, tratándolo como un lenguaje inferior. Este reto, digamos, de comunicación entre las personas sordas, entre las personas que de algún momento nacen en comunidades lejanas en el país, en estas comunidades aisladas, pues el reto es aún mayor, doctor. ¿Qué opinión le merece a usted al respecto? El reto no es para ellos se comunican entre ellos. Muy bien. El reto se vive sobre todo en las zonas urbanas, las cabeceras municipales, que en realidad yo diría que el reto no es de comunicación, el reto es de aceptación de la diversidad que siempre ha estado entre nosotros. Las grandes ciudades siempre ha habido gente que habla de distintos idiomas. En las cabeceras municipales de zonas indígenas siempre han estado los indígenas que no hablan español. El reto siempre ha sido darles su lugar y permitirles ejercer sus derechos incluso en su lengua, sin humillarlos por el hecho de, o oprimirlos, o marginarlos por el hecho de que no hablen español. De pronto los padres de familia que se dan cuenta que su hijo es sordo, porque bueno, hay algunas otras connotaciones que pudieran parecer que lo fuera. Por ejemplo, incluso hemos escuchado testimonios de personas que tienen hijos autistas y que de alguna manera piensan de momento que son sordas o sordos y se dan cuenta que no, que es digamos, autismo. Sin embargo, hay personas que se dan cuenta que sus hijas o hijos después de estos procesos médicos y que necesitan una orientación. ¿A dónde pueden acudir? ¿Qué hacer, digamos? Aquí hay que distinguir dos cosas. Las instituciones están muy diseñadas de acuerdo a una mentalidad que realmente viene de antes de la Segunda Guerra Mundial, se modifica solo ligeramente, pero hay una noción de que estamos los que somos normales y somos la mayoría. Los padres tienen una expectativa de tener hijos normales como la mayoría, como ellos mismos. Cuando un niño nace con una característica o empieza a desarrollar su infancia, a crecer con una característica diferencial, que puede ser de distintos tipos, entonces esta visión médica de la diversidad suele condicionarnos a que nos dirijamos a los médicos, a las instituciones de la terapia, a las instituciones de la salud. Pero hay muchas diversidades que no tienen nada que ver con la salud y la salud no las puede atender. Si los niños indígenas que nacen en una comunidad distante hablan una lengua indígena es porque es la lengua de su comunidad. Los niños pueden tener padres oyentes, hispanohablantes, pero si ellos no tienen oído, en sus zonas urbanas o en su región, existen comunidades que tienen una lengua que para ellos es perfectamente natural. Y aquí el problema es que existan espacios escolares y sociales para que ellos puedan crecer de manera natural, sana, socializando como cualquier otro niño en una lengua que para ellos es perfectamente natural. Sí, aquí sería el reto de las instituciones, de la sociedad en general, pues la verdadera inclusión, ¿no? Esta parte de romper la barrera de comunicación con todas las personas. Yo veía en lo que es digamos, su semblanza, su currículum, dice que es activista por los derechos lingüísticos y culturales de la comunidad de personas sordas y miembro del Frente Nacional de la Defensa de los Derechos Lingüísticos, y que su labor pues fue fundamental para el reconocimiento de la lengua de señas mexicanas como una lengua nacional en 2005 y también la promoción de la educación bilingüe para sordos. ¿Cómo fue este proceso, doctor? Háblenos un poco al respecto de estos retos a los que por supuesto seguramente se enfrentaron. Yo trabajé inicialmente con una historia de los sistemas de escritura. Una colega, Dana Jackson, que estuvo en educación especial por mucho tiempo,
me llamó a colaborar con otros colegas en el estudio de la lengua de señas mexicana. Estamos hablando del 84, 1984. Empecé a convivir con los sordos, empecé a conocer la lengua de señas mexicana. Posteriormente me especialicé con becas de algunas instituciones americanas y luego de CONACYT. Y sobre todo empecé a tener un activismo, siempre he sido de la izquierda, pero mi militancia, mi activismo lo concentré en los derechos culturales y lingüísticos de los sordos de la comunidad. Esto empezó a fructificar más que nada a partir de 1998 y participé en una movilización a donde se formó el frente al que hiciste referencia, en que estuvieron todas las asociaciones de sordos de la República prácticamente participando, a pesar de sus conflictos entre ellas, sus distintos caudillos. Se logró hacer un frente que coincidió temporalmente con la marcha de los zapatistas al final, y por aquel entonces aparecieron los intérpretes por primera vez en la televisión acompañando a los zapatistas gracias a la presión de este frente. Pero también estábamos con demandas propias que llevaron a la creación de la primera Ley General de las Personas con Discapacidad. Los legisladores se negaron a que hubiera una ley específica de los derechos culturales y de los sordos, y hubo una negociación entre los partidos, fundamentalmente el PAN y el PRI, que llevó a que se creara la primera Ley General de las Personas con Discapacidad, en la que se insertaron artículos de esta iniciativa de la Ley Federal de los Derechos Culturales de los Sordos. Hubo ahí un jaleo y finalmente se aprobó la ley, que incluía un artículo que decretaba el derecho a la educación bilingüe en lengua de señas mexicana y español. Y después vino un proceso de contrarreforma en que la secretaria Vázquez Mota y luego presidenta de la fracción del PAN llevó a la derogación del artículo que en esta Ley General de la Discapacidad otorgaba ese derecho a la educación bilingüe. Sin embargo, la realidad y la necesidad de los sordos de este tipo de educación continúa y obviamente el problema ha renacido. No, y este problema ha renacido, sin embargo, pues hay algunas acciones que se están tomando, como lo es la nueva escuela mexicana. Es importante practicar pues la lengua de señas en las diferentes primarias, solamente en las primarias, sino en todos los niveles educativos, principalmente, seguramente usted nos va a dar la razón, es en las primarias, pero pues hablar un poquito al respecto. ¿Por qué considera usted importante que pues se practique pues la lengua de señas mexicanas en las instituciones educativas? Bueno, finalmente lo que tenemos son niños que llegan a la escuela, niños que tienen que comunicarse para poder aprender y tienen que socializar de manera natural. Entonces, tenemos una especie de doble rasero. Si yo soy francés o no estoy casado con una francesa y estoy en la Ciudad de México, puedo enviar a mi hijo al Liceo Franco-Mexicano y se asume como perfectamente natural que él va a tener ahí los dos idiomas y que en la casa podemos usar los dos idiomas. No es lo que ocurre ni con las lenguas indígenas ni con la lengua de señas mexicana. Desgraciadamente, el grueso del sistema educativo y particularmente de la educación pública está diseñado para la exclusión de las lenguas que no sean el español del ámbito escolar. Incluso en la educación indígena, hasta todavía en muchos espacios, se restringe el uso de la lengua de señas mexicana a una materia curricular. No se le permite a los niños, incluso cuando no hablan español, recibir todos los contenidos en su lengua. No, se regula y se restringe. Y esto es lo que lleva a que muchos padres no quieran que sus niños continúen usando la lengua que ellos les heredan, porque esto ha llevado a su humillación y denigración. Entonces prefieren que sus niños hablen español aún siendo indígenas. En el caso de los sordos resulta un poco más complicado porque, o parecido, pero al final de cuentas los padres suelen, en más del 90% de los casos, no tener la lengua que los niños requieren, y además con el estigma de que es como si fuera la consecuencia de una enfermedad, de una anormalidad. Entonces, lo que está ocurriendo es que el sistema escolar, sea que se hable de inclusión
o sea, se hable de escuelas de centros de atención múltiple, de educación especial, lo que se hace es darle un tratamiento discriminatorio al uso de la lengua de señas mexicana. Es como un caso especial que no debiera serlo. Lo que debiera hacer es como si fuera el Liceo Franco Mexicano. Los niños deberían tener la posibilidad de ir a una escuela en que se habla su primera lengua y tienen posibilidades de acceder a una lengua más. Sí. Eso es lo que debería ser, no es lo que es. Y que seguramente se tiene que trabajar mucho en ello. Bueno, vamos a ir a un corte y en unos momentos más vamos a entrar de lleno ya a platicar de esta nueva escuela mexicana para que ustedes conozcan, pues, de qué trata, cuáles son los alcances que tiene, por supuesto, qué es lo que está realizando, cuáles son las acciones. Y bueno, aquí nos va a platicar seguramente muy a detalle el doctor Boris. Vamos a un corte y regresamos con más información. Hablar de salud es hablar de ciencia y medicina, de enfermedades y tratamientos, de avances tecnológicos y de dudas y preguntas. Pregúntale al especialista, el espacio destinado a brindar atención y respuesta a todas las interrogantes en materia de ciencia, salud y medicina. RTG trae para ti a los especialistas en las diversas áreas médicas para orientar y fomentar la cultura de la prevención. Pregúntale al especialista. Lunes, 9 de la noche. Radio y televisión de Guerrero. Alerta Violeta es un nuevo mecanismo de búsqueda que se suma al protocolo ALBA y Alerta Amber, entre otros, para iniciar la búsqueda de mujeres desaparecidas, convirtiéndose en el primero del país en actuar de manera inmediata y con acompañamiento integral. Cada minuto cuenta. Alerta Violeta, Gobierno del Estado de Guerrero. Porque me mantiene informada. Y bueno, pues estamos aquí platicando muy amenamente con lo que tiene que ver con la lengua de señas mexicanas. Está con nosotros el doctor Boris Friedman Mintz y estamos hablando de los retos, por supuesto, en la educación de las personas sordas, la importancia de la lengua de señas mexicanas. Y vamos a entrar de lleno con un tema que tiene que ver con la nueva escuela mexicana. Doctor, por favor, háblenos un poquito al respecto de qué es esta escuela. Bueno, creo que hay un par de características que son muy importantes, que la distinguen de lo que venía siendo la educación pública tradicional. Una es que hay un fuerte énfasis en la participación de la comunidad y no nos referimos solo a la comunidad al interior de la escuela, sino a la comunidad que rodea a la escuela para que esté presente y participe en el proceso educativo y que los niños o los jóvenes participen, aprendan y practiquen el conocimiento que están adquiriendo interactuando en la comunidad, no restringiéndose estrictamente al ámbito del espacio escolar. Ese es uno. El otro que es muy importante es que los niños y los profesores tengan un papel más activo en el proceso. Para ilustrarlo de manera más práctica, resolviendo problemas. No se trata de acumular información e irla memorizando. Creo que es una concepción pedagógica en que más bien se trata de ofrecer conocimientos de tal manera que el niño los asimile al resolver problemas que para él son cotidianos o están al alcance. Entonces, si un niño va a aprender conceptos matemáticos, no es que repita una fórmula o unos números o unas reglas y las practique, sino que más bien se le plantea un problema de medir algo, de calcular algo, para que él diga, bueno, si yo voy a la tienda a comprar un artículo y llevo tantos pesos, ¿cuántos me deben dar de regreso para que yo aprenda a sumar y restar? Entonces se trata de una educación, llamémoslo así, más activa,
estos son los dos elementos centrales y se combinan. ¿Por qué? Porque el niño entonces tiene que tratar de buscar problemas que existen en su comunidad, no estrictamente que se le presente el libro, sino que el maestro y el niño toman problemas del entorno. La realidad, digamos, ¿no? Exactamente. Y en torno de esos problemas aplican los conocimientos que están desarrollando con proyectos que se están impulsando desde la escuela, pero que interactúan con el medio. Así es. Dicho eso... No, adelante, sí, adelante. Dicho eso, entonces podemos entender un poco por qué esto tiene que ver con comunidades lingüísticas. Porque una comunidad que rodea una escuela es eso, es una comunidad con su identidad. Y esa identidad incluye las lenguas que se hablen en esa comunidad. Entonces, si estoy en una comunidad indígena o en una cabecera municipal, pues esa cabecera municipal en una zona indígena, digamos, de náhuatl, va a haber gente que habla náhuatl, va a haber gente que habla español, va a haber gente que habla las dos lenguas, va a haber familias mixtas, donde el papá habla español, la mamá habla, su primera lengua es el náhuatl. En fin, va a haber una gama de combinaciones y todas esas deberían de estar presentes en el quehacer escolar. Y en ese sentido, eso nos haría que la escuela fuera como la comunidad. La comunidad ya es bilingüe. No es que la escuela, la educación bilingüe no es un problema de metodologías. Esto es algo que mucha gente no acaba de entender. La educación bilingüe significa entender que hay una comunidad bilingüe y que esa identidad múltiple se tiene que reflejar en las lenguas que se practican en la escuela, no solo fuera de la escuela. Y que la escuela no debe restringir esa presencia de las lenguas que existen ya en la zona urbana o en la cabecera municipal, las debe de incorporar a la vida de los niños que las requieren en el interior de la escuela. Esto, perdón, sí. Adelante. Esto en el caso particular de los sordos y de la lengua de señas mexicana, lo que implica es, bueno, la comunidad de sordos existe de manera muy notable en las zonas urbanas, pero no la reconocemos como una comunidad que tenga una presencia pública notoria. Están como marginados, es como acudimos al estereotipo de la discapacidad para decir tenemos que hacer adecuaciones. Ese no es el problema. El problema es que ellos son parte de la sociedad en la que todos estamos en una determinada zona urbana y si ellos quieren acceder a una escuela, deben de poderlo hacer con el lastre, si se quiere, con su identidad, entrar con ella a la escuela y recibir trato digno junto con su identidad lingüística en la escuela. Eso aplica también a la comunidad de sordos mexicana y a los niños que requieren de la lengua de señas mexicana para poder vivir dignamente su identidad. Hemos hablado ya un poco de los retos que se enfrentan, sí, en la zona urbana, pero también en las zonas rurales. Esta nueva escuela mexicana está incluyendo, pues, lo que es la educación en comunidades indígenas y, por supuesto, a las personas sordoseñantes, es la palabra en específico. Bueno, sí. Es decir, podemos tener situaciones a donde hay más de una lengua en las zonas, en donde quiera que se encuentre la escuela. En las zonas rurales puede no estar presente la comunidad de sordos mexicana. En esos casos, pues hay varios recursos. Igual como se ha hecho con los niños indígenas, a veces tenemos rancherías o tenemos comunidades muy aisladas. Ha habido programas que yo creo que se justifican a donde los niños pueden ir a la cabecera municipal y vivir ahí en lo que están en los días entre semana, ir a regresar con su familia los fines de semana. El número de niños indígenas que hay en la ciudad puede ser a veces en una extensión muy grande, relativamente poco, pero las autoridades escolares pueden recurrir a distintos esquemas de escolarización. Pueden tener grupos multigrados donde pueden permitir a los niños colaborar entre ellos en su lengua, además de estar en otros grupos en los que no sea multigrado. Pueden tener escuelas plenamente bilingües porque hay comunidades suficientemente abundantes con presencia escolar de sordos o de indígenas y de hispanohablantes, sordoseñantes e hispanohablantes, suficientes para tener una escuela plenamente bilingüe con profesores que se vayan capacitando en
en ambas lenguas para convivir con sus niños. Y puede ser también que en zonas rurales alguna comunidad esté muy poco presente y sea necesario, o la escuela sea muy pequeña. Podemos tener una comunidad tan chica que tenemos una telesecundaria. Ese mismo esquema se puede aplicar a los indígenas. Yo puedo tener una región donde hay pocos sordos señantes, perdón. Puedo decidir que en un determinado poblado pongo una telesecundaria para sordos señantes o para sordos señantes e indígenas que tienen varios grupos, un par de grupos multigrado. Eso se puede arreglar. El problema es que las instituciones escolares entiendan que la escolarización no es una política como migratoria de inclusión o integración. La escolarización debe ser diseñada para atender a las necesidades de los niños, no al revés. No, los niños se deben de escolarizar según como la institución los clasifique. Entonces, no se trata de decir un niño es sordo, tiene discapacidad. Si es discapacidad, lo manda a un centro de atención múltiple. ¿Por qué? Si eso no corresponde a sus necesidades. Así es. Bueno, y hablar de esta nueva escuela mexicana, pues está implementando diversas estrategias. En específico, ¿cuáles serían estas estrategias para integrar a todas las comunidades? Bueno, para poner un ejemplo, una pareja de padres en Chilpancingo, ellos son hispanohablantes, pueden tener un niño sordo señante o sordo, todavía no ha aprendido la lengua de señas mexicana, y pueden decir, bueno, si hubiera un espacio escolar en que él puede asistir junto con sus hermanos y los padres, en la medida de nuestra posibilidad, también podemos tomar como parte de programas extraescolares clases de lengua de señas mexicana, pues qué mejor. Si además pues hay acceso a internet y hay televisión, pueden compartir ciertos cursos, tener acceso a servicios de interpretación en el aula, incluso a distancia. Si hay personas mayores sordoseñantes en la comunidad, como podrían ser indígenas de algún grupo en Chilpancingo, y queremos que haya una clase a donde se practique la literatura y haya ejercicios de narración, podemos tener al anciano sordoseñante o al anciano, al abuelito que es indígena, invitarlo a la escuela, que dé una plática, como se acostumbra a dar con los abuelitos hispanohablantes. Le podemos dar su lugar a las comunidades y de esa manera también propiciamos que estas lenguas se fortalezcan, que los niños tengan una imagen, una mejor valoración de su propia, una mejor autoestima, en pocas palabras, que es un factor esencial. La nueva escuela mexicana nos da las herramientas para que esto se potencie institucionalmente. Porque al hablar abiertamente de abrir la escuela a la participación comunitaria, de hacer del proceso educativo un proceso comunitario, en la comunidad ya están las lenguas y ya están las integridades lingüísticas. Está, digamos, impulsando la creación de comunidades escolares auténticamente bilingües. ¿Ese sería, digamos, uno de los objetivos? Sí, de hecho, no se han publicado, pero se elaboraron 7 estrategias que acompañan al programa nacional, a donde está declarada esta nueva escuela mexicana como el eje rector. Una de ellas es la estrategia para la enseñanza del lenguaje. Esa estrategia de lenguaje participé asesorando en la elaboración, aunque no la han publicado, la conozco, y quienes quieran se pueden dirigir a la Dirección General de Educación Intercultural Indígena, Intercultural y Bilingüe, la Dirección General de Educación Indígena, Intercultural y Bilingüe. Ahora la dirige el profesor Vicente Marcial Cerqueda. Supongo que eso puede cambiar pronto, pero ahí se elaboró y se tiene este documento que está a la espera de ser publicado, y ahí se establece precisamente que se deben de usar todas las lenguas en el espacio escolar, se debe respetar la presencia de las comunidades y se debe de usar la misma lógica pedagógica en la enseñanza del lenguaje que se utiliza para cualquier lengua. Bueno, pues doctor Boris Friedman Mintz,
pues gran trabajo el que se está realizando, un reto sin lugar a duda continúa siendo a pesar de los años, a pesar de este reconocimiento. Pues nos ha alcanzado el tiempo, no sé si le gustaría a usted agregar algo más. A los padres de niños sordos, a los padres de niños indígenas en las zonas que habiten, particularmente en las urbanas, pónganse de acuerdo con los miembros de su comunidad, lleven sus niños a la misma escuela. No los dispersen y que sea una escuela de educación regular y exijan que ahí los atienden como se merecen. Esta parte pues del reconocimiento. Muchísimas gracias, doctor Boris Friedman Mitz, le agradecemos mucho su tiempo, sabemos que tiene una agenda ocupada, así que le agradecemos mucho su disposición y por supuesto le agradecemos a usted que nos haya seguido en este programa Diálogos Tu Congreso. Vamos a un corte y regresamos con más información. Atención amantes de la lucha libre. La Arena Coliseo de Acapulco se convirtió en la sede de la emoción y la adrenalina. Y Radio y Televisión de Guerrero te invita a revivir este espectáculo en su máxima expresión, presentando a las leyendas mexicanas. Máscara Sagrada, Negro Casas contra Alan Stone y Psicosis. Y en la pelea estelar, Laredo Kid y Psycho Clown contra Cibernético y Abismo Negro Jr. Sintoniza nuestra transmisión por nuestro canal 4.1 este domingo 7 de julio a las 10 de la mañana y vive la emoción que la lucha libre mexicana puede ofrecer, solo por Radio y Televisión de Guerrero. Porque nos invita a la aventura. Bueno, pues muchas gracias por continuar con nosotros en su programa Diálogos Tu Congreso. Está con ustedes Fernanda Cabrera, pues ahí está esta entrevista que les presentamos y que tiene que ver con la lengua de señas mexicana. Y bueno, hay otro tema también, incluso hay que recordar que aquí propio en el Congreso del Estado de Guerrero se está impartiendo un curso de lengua de señas mexicana y bueno, la capacitación constante pues ha sido, digamos, una bandera de esta 63ª legislatura. Y hay que recordar que, bueno, recientemente se entregaron constancias a quienes participaron en los diferentes cursos que fueron impartidos por el Senado de la República a través de su centro de capacitación y por supuesto que deriva de un convenio de colaboración que firmó el Congreso del Estado de Guerrero con el Senado de la República a inicios de esta 63ª legislatura. Se entregaron estas constancias a quienes tuvimos la oportunidad de participar. Estuvieron presentes el diputado Antonio Higuera Jiménez, quien es presidente del Comité
del Instituto de Estudios Parlamentarios, Eduardo Neri, también la propia diputada Citlali Calixto Jiménez, presidenta de la Junta de Coordinación Política, y justo del Senado de la República, pues estuvo presente de la directora general del Centro de Capacitación y Formación Permanente, Cintia Murrieta Morena. Vamos a ver esta cápsula que hemos preparado para que usted conozca todos los detalles. El Congreso del Estado reafirma su compromiso con la capacitación de su personal y esta semana, a través del Instituto de Estudios Parlamentarios Eduardo Neri, hizo entrega de constancias que acreditan a 59 trabajadoras y trabajadores del Poder Legislativo por haber concluido satisfactoriamente diversos diplomados, seminarios y talleres impartidos por el Senado de la República. Pues decirte que estamos muy contentos, muy contentas, 59 trabajadores, trabajadoras del Congreso del Estado de Guerrero en esta 63ª legislatura, pues recibieron su constancia de acreditación en materia de cursos, capacitaciones, algunos en licenciaturas, otros en maestrías, y bueno, todo tiene que ver con una formación integral que apostamos en el Congreso del Estado de Guerrero para todo nuestro equipo de trabajo, porque finalmente son ellos y ellas los que nos acompañan para que demos los resultados que damos al pueblo de Guerrero, y siempre es importante estar a la altura de las circunstancias, de lo que exige la ciudadanía guerrerense. Y para estar a la altura de las circunstancias, por supuesto, tiene que haber voluntad política, pero también tenemos que tener las herramientas necesarias para consolidar esas exigencias, y sin duda alguna, pieza clave es la formación. Con estas acciones, el Congreso de Guerrero asume el reto de seguir fortaleciendo las capacidades de su personal, con el fin de eficientar sus tareas y contribuir con la transparencia y la responsabilidad social de servir eficazmente a la comunidad. Es un acontecimiento inédito. No habíamos tenido esta cosecha de este fruto de esta manera, ¿no? Que de alguna manera estamos contribuyendo a que el Poder Legislativo sea un poder que se acerque al pueblo a través de profesionistas debidamente preparados. Entonces, yo estoy bastante satisfecho con este logro y obviamente pues es un orgullo. Y hoy que se lograron hacer estos eventos de entrega de constancias directamente a los beneficiarios, pues nosotros nos congratulamos porque finalmente viene la representación del Senado, pero también está con nosotros nuestra presidenta de la Junta de Coordinación Política, pues nos dice el nivel de la responsabilidad que se tiene, y de nuestra parte pues siempre agradecidos que el instituto pueda hacer lo que siempre debió hacer, es decir, que pueda estar cumpliendo su función por la que fue creado, la capacitación, la formación y entregar buenos resultados. En este evento se reconoció la estrecha colaboración que ha habido con el Senado de la República, a través del Centro de Capacitación y Formación Permanente, para la mejora continua y la actualización del personal legislativo. Estamos muy contentos porque desde el Senado de la República se impulsaron estos convenios de colaboración académica en diferentes congresos de los estados para hacer esta sinergia en el trabajo legislativo que alcanzara también a los congresos, pues para estar en sintonía con la parte nacional, y estamos muy contentos desde que Guerrero forme parte de estos convenios de colaboración académica que han dado extraordinarios resultados desde el día 1 de la firma. Abarcan todas las ramas. Tenemos cursos de técnica legislativa, de procesos parlamentarios, pero también tenemos en diferentes materias como medio ambiente, Agenda 2030, energía, salud mental. Tenemos maestrías, doctorados, licenciaturas en línea de diversas materias, pero sobre todo esta educación es integral. Ese es el éxito de este programa, que estamos capacitando a las y los servidores públicos de todas estas dependencias con quien tenemos intercambio académico en las materias, sí, las importantes del Senado, pero también las importantes para el desarrollo y para el mejor desempeño de las y los servidores. Seguimos trabajando para ti. Somos tu Congreso. 59 trabajadoras y trabajadores del Poder Legislativo del Estado de Guerrero, pues bueno, quienes recibieron estas constancias, y justo, bueno, son de diplomados, ya les comentaba, talleres, incluso hay que recordar también que recientemente recibieron lo que son sus constancias que los acreditan ya como maestros después de haber cursado estas maestrías, trabajadoras y trabajadores del Poder Legislativo. Así que bueno, se está realizando, y escuchábamos lo que se señalaba como parte de la capacitación constante, y por supuesto esta
este compromiso de profesionalizar el trabajo de quienes trabajamos justo en el Congreso del Estado de Guerrero. Pero ¿qué piensan quienes participamos en estos cursos? Pues bueno, hemos preparado este sondeo para que usted conozca todos los detalles. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a ¿Y tú qué opinas? El Congreso de Guerrero hizo entrega de constancias de curso al personal del Congreso del Estado realizado por el Senado de la República. Les pregunté qué satisfacción les dio este tipo de cursos y diplomados. Adelante. Bueno, es importante la capacitación para cada uno de nosotros como trabajadores del Congreso del Estado. Una, porque nos sirve personalmente la satisfacción que tienes de prepararte de manera personal y también de manera como trabajador en el Congreso del Estado, porque digo, es también ahora sí que nuestra casa. Es muy importante seguir generando y promoviendo este tipo de capacitaciones al interior del Congreso y de cada legislatura. Es loable lo que se está generando en este momento en coordinación con la presidencia de la Jucopo y con las administraciones. Cada vez que un trabajador tiene en sus manos un diploma o una certeza de esa capacitación, genera para él estabilidad, pero sobre todo fuerza de saber que va a generar más productividad en el Congreso del Estado y mejores ingresos, incluso como se comentaba, ¿no? Esta forma de la capacitación es una parte fundamental para que podamos desarrollar las mejores actividades en el Congreso en beneficio de la ciudadanía. Los temas que se estaban abordando, que se están abordando con la cuestión académica, tiene que ver con el quehacer cotidiano que se hace en el Congreso, pero si le ponemos las herramientas, se hace pues de que tengan mayor profesionalización, mayor resultados para el Congreso, para el pueblo de Guerrero, y hoy que se lograron hacer estos eventos de entrega de constancias directamente a los beneficiarios, pues nosotros nos congratulamos porque finalmente viene la representación del Senado, pero también está con nosotros nuestra presidenta de la Junta de Coordinación Política, pues nos dice el nivel de la responsabilidad que se tiene y de nuestra parte pues siempre agradecidos. La preparación siempre va a ser importante para el trabajo donde nos desempeñamos, que es el Congreso del Estado, y permite que pues aportemos mejores ideas y que seamos mejores trabajadores. Entonces es un placer y es un gusto enorme tener la oportunidad de tomar estos cursos. Pues contenta y satisfactoria de haber concluido algunos cursos que nos ayudan a mejorar el trabajo de la legislatura, bueno, en este caso del Instituto de Estudios Parlamentarios. Aquí este instituto pues se elaboran estudios, análisis, y pues estos cursos definitivamente vienen a fortalecer más el trabajo de estudio y de análisis de aquí del instituto. Bueno, felicitarles a todos los que se graduaron, concluyeron sus cursos de capacitación. La capacitación es un área sumamente importante, forma parte de las primeras recomendaciones de los organismos internacionales en materia de derechos humanos, porque capacitarnos nos ayuda a prevenir. Enhorabuena y que sigan los cursos en coordinación con el Senado de la República. Bueno, yo creo que es importante tanto la voluntad, digamos, de las diputadas y diputados locales de, pues a lo mejor en algún momento dar las facilidades para que las y los trabajadores tomemos estos cursos e incluso, por supuesto, generar estos convenios de colaboración. También es importante la participación de trabajadoras y trabajadores del Congreso del Estado de Guerrero, que a pesar del tiempo, mucho o poco que llevamos laborando en el Congreso local, pues siempre exista esta voluntad y esta parte de querer capacitarnos, y ya lo escuchábamos en algunas de las intervenciones. Esto la verdad es que sí tiene un impacto directo en los servicios o la atención que prestamos como trabajadoras y trabajadores del Congreso del Estado de Guerrero a las personas que acuden al Poder Legislativo. Pues bien, esto fue ¿Y tú qué opinas? Se despide como siempre su amiga Liz Flores. Nos vemos en una siguiente emisión. Estamos trabajando para ti. Somos tu Congreso.
Bueno, pues ahí está la expresión de quienes trabajamos en el Congreso del Estado de Guerrero. Y de esta manera llegamos al final de este espacio informativo que nos permite hacerle llegar a usted las actividades que se realizan desde el Congreso del Estado de Guerrero a través de las diputadas y diputados locales. A nombre de todo el equipo, por supuesto, de las diputadas y diputados locales, aquellos que ustedes están detrás de cámaras y que ustedes no ven, les agradecemos que haya permanecido esta tarde de viernes con nosotros. Estuvo con ustedes Fernanda Cabrera. Nos vemos en una próxima emisión. Nunca es tarde para retomar, nunca es tarde para volver a iniciar. Transforma tu mente y tu cuerpo, poniéndote en forma de la mano de Eduardo Torralba. Te esperamos en la segunda temporada todos los martes y jueves a las 11 horas. Hola, soy Ana. Y yo, Mari. Y somos empresarias. ¿Sabes cuántas empresas y colaboradores hay detrás de este momento? Los que hacen las guitarras, las luces. ¿Lo ves? Las empresas son parte importante de nuestra vida. Y generan 8 de cada 10